Reflejo recto anal inhibitorio. En circunstancias normales, el recto se encuentra vacío la mayor parte del tiempo. En ocasiones recibe materia fecal o gas, lo que origina dos fenómenos. En primer lugar, la distensión rectal va a originar una sensación que va a ser progresiva y en relación con el aumento de aquella. Y en segundo lugar, se produce una relajación del esfínter anal interno en respuesta y proporcional a la distensión. Esta relajación es el reflejo recto anal inhibitorio. El reflejo recto anal inhibitorio produce una mayor relajación en la parte proximal del canal anal, lo que permite la exposición del contenido fecal al canal anal superior, donde existe una alta concentración de receptores especializados capaces de discriminar el contenido rectal, si es sólido, líquido o gas, en la denominada respuesta de muestreo o sampling reflex. El reflejo recto anal inhibitorio está mediado por mecanorreceptores de la pared rectal y motoneuronas intrínsecas, inhibitorias, descendentes, localizadas en el plexo mientérico. Estos mecanorreceptores estimulan a su vez las vías aferentes sensoriales que permiten hacer consciente la distensión y proporcionar una respuesta motora, ejecutada por el pubo rectal y el esfínter anal externo, para garantizar la continencia. El reflejo recto anal inhibitorio y la percepción rectal a la distensión están modulados por la distensibilidad y la capacidad rectal. Un recto pequeño y poco distensible ocasiona un reflejo recto anal inhibitorio y urgencia con volúmenes mínimos de distensión rectal. Un recto grande muy distendido ocasiona que el reflejo recto anal inhibitorio sea solo visible con volúmenes muy elevados. Datos técnicos. La presencia del reflejo recto anal inhibitorio se define como la disminución de al menos un 10% de la presión basal. En individuos sanos, el umbral de distensión rectal que ocasiona la pérdida de presión es de 15 a 25 ml. La distensión se efectúa mediante el hinchado del balón conectado al extremo distal del catéter o mediante jeringa, o bien de forma automática mediante la bomba de insuflación. Información clínica. El reflejo recto anal inhibitorio se altera en pacientes con pérdida de células ganglionares del plexo mientérico, como la enfermedad de Hirschsprung, y también desaparece cuando el plexo mientérico ha sido interrumpido, como por ejemplo en las anastomosis coloanales. El reflejo recto anal inhibitorio está preservado en pacientes con lesiones neurales extrínsecas, incluyendo los pacientes con lesiones medulares en los que lo que desaparece es la capacidad de percepción de la distensión rectal. Sensibilidad rectal. La distensión de la ampolla rectal origina por estimulación de los mecanorreceptores rectales y las vías aferentes, estímulos sensoriales necesarios para que el individuo pueda proporcionar una respuesta motora, entre paréntesis, contracción del esfínter anal externo y del pubo rectal, cierre paréntesis, para asegurar la contención y para poder definir la defecación o regular el hábito intestinal. Datos técnicos. Se evalúan los siguientes umbrales sensoriales. Primera percepción de tenesmo, que este parámetro desaparece en el protocolo de Londres, deseo defecatorio y urgencia defecatoria. La medida más objetiva es la de primera percepción. ¿Por qué? Porque es un dato binario, está presente o no está presente, y por lo tanto no está sujeto a la interpretación del individuo, aunque el resto de los umbrales con toda probabilidad estarán distribuidos en concordancia. La forma en que se produce la distensión rectal afecta la medida de los umbrales sensoriales. Si se lleva a cabo de forma manual, los pasos discretos de 10 ml, en pasos discretos de 10 ml se considera normal una primera percepción entre 10 y 30 ml, mediante bomba de insuflación de aire continuo. Los umbrales son más altos entre 20 y 40 ml. Información clínica. Las alteraciones de la sensibilidad rectal se observan en algunos pacientes con incontinencia fecal, por exceso o por defecto de
y su disminución es muy frecuente, perdón, en pacientes con estreñimiento funcional. Las vías aferentes que controlan la sensibilidad rectal a la distensión también pueden verse afectadas. Por un lado, diferentes enfermedades neurológicas centrales y periféricas en algunas enfermedades metabólicas que, como la diabetes, originan neuropatía. Por otro lado, la latencia y la integración de los estímulos sensitivos pueden verse alteradas en pacientes con incontinencia fecal. No obstante, la disminución de la percepción rectal a la distensión es una alteración suficiente, pero no necesaria para el desarrollo de incontinencia fecal. El aumento del umbral de la percepción rectal en los pacientes tratados por incontinencia con biofeedback está relacionado con una mala respuesta al tratamiento. La reducción del umbral de tenesmo y del máximo volumen tolerable sugiere una reducción de la distensibilidad, como por ejemplo en una proctitis o en una hipersensibilidad visceral. Maniobra defecatoria. La maniobra defecatoria es un acto consciente que precede a la expulsión del contenido rectal. Supone la integración de una acción voluntaria, pujo abdominal y relajación del esfínter anal externo y del pubo rectal, con los reflejos involuntarios del reflejo rectoanal inhibitorio. Datos técnicos: durante la maniobra expulsiva, en sujetos sanos debe observarse un incremento de la presión intrarrectal igual o superior a 40 milímetros de mercurio, una disminución de la presión basal del canal anal, con una inversión del gradiente progresivo rectoanal y un descenso del perineo. Información clínica. Las alteraciones en la coordinación necesarias para efectuar la maniobra defecatoria se engloban en el término de defecación disinérgica. La disinergia puede estar causada tanto por una propulsión insuficiente del pujo abdominal, por la contracción paradójica del esfínter anal externo durante la maniobra defecatoria, como también por la ausencia de la relajación del esfínter anal externo, frecuentemente acompañada por hipertonía del esfínter anal interno durante el pujo defecatorio. La combinación de estos factores da lugar a los 4 tipos de disinergia descritos por Satis Rao, siendo la de tipo 1 la más frecuente, con el incremento de información aportado por la manometría anorrectal de alta resolución. Algunos autores sostienen que únicamente los tipos 1, que es la contracción paradójica del esfínter anal externo, y el tipo 4, que es la asinesia, son entidades fisiopatológicas claras. La 2 y la 3 son algo confusas. La disinergia esfinteriana es la causa más frecuente de estreñimiento en nuestro país y suele observarse en mujeres jóvenes y en ancianos. La disinergia se trata mediante biofeedback y tiene un buen pronóstico, sobre todo en sujetos jóvenes, motivados y con buen entendimiento del proceso. En cambio, el biofeedback tiene resultados peores en la disinergia asociada a hipertonía del esfínter anal interno y en los pacientes con dificultad para entender los trazados y la fisiología no rectal. La propulsión defecatoria insuficiente suele observarse en pacientes ancianos y en trastornos neurológicos. Test de expulsión del balón. La dificultad para expulsar heces sólidas del recto es un síntoma muy frecuente de estreñimiento funcional, caracterizado por un patrón disfuncional de evacuación. El test de expulsión del balón es un método clínico para evaluar la función expulsiva. El test de expulsión del balón es una técnica muy sencilla que se lleva a cabo de forma ambulatoria y que va a permitir hacer un primer cribado para evaluar defectos expulsivos. En primer lugar, debe utilizarse una sonda provista de un balón que, una vez introducida en el recto del paciente, se llenará de agua templada. A continuación, el paciente deberá sentarse en un bidé acondicionado y en condiciones de privacidad. Se registrará la capacidad de expulsión y el tiempo empleado.
Los tiempos de expulsión entre 1 y 3 minutos se consideran normales. Los tiempos superiores a 3 minutos indican defecación obstructiva. Protocolo y clasificación de Londres. Protocolo de Londres para la manometría de alta resolución. Debido a la gran variabilidad en los procedimientos y la interpretación de los resultados en la prueba de función anorrectal entre los profesionales del ámbito digestivo, el International Anorectal Physiology Working Group estableció un consenso para el procedimiento, la terminología y la interpretación de las pruebas funcionales anorrectales, incluido la manometría anorrectal de alta resolución, la prueba sensorial rectal y el test de expulsión del balón. A partir de estas medidas, se propuso un sistema de clasificación de los trastornos de la función anorrectal. Este enfoque sigue el modelo de clasificación de Chicago de trastornos de la motilidad esofágica. Dicha clasificación se aplica para interpretar los hallazgos manométricos y facilitar un diagnóstico de estos trastornos. Los objetivos principales del proceso de consenso fueron establecer un protocolo estándar de investigación con manometría de alta resolución, describir la métrica para caracterizar la función anorrectal, desarrollar una clasificación para la interpretación de los resultados, facilitando una descripción más coherente de la fisiopatología. Las recomendaciones de este consenso para la interpretación de la manometría de alta resolución, el test de expulsión del balón y la prueba sensorial rectal marcan un avance importante en el campo de estas investigaciones y en particular suponen el primer consenso a nivel europeo. El procedimiento de la manometría de alta resolución debe iniciarse con una fase llamada familiarización, de 3 minutos de duración, etapa esencial que permita al paciente relajarse progresivamente con el objetivo de que las presiones basales no estén influenciadas por el posible estrés causado por la exploración. A continuación se registrará un periodo de 60 segundos de la presión basal para evaluar la función del esfínter anal interno. Luego se le pide al paciente que realice 3 contracciones voluntarias de 5 segundos de duración, separadas por un intervalo de 30 segundos. Seguidamente, se le pedirá realizar una contracción voluntaria sostenida de 30 segundos. Con esto se valorará la actividad del esfínter anal externo. Después de 60 segundos de descanso, se le pide al paciente que tosa, maniobra con la cual se evaluará el reflejo de Valsalva. Para valorar la maniobra expulsiva, el paciente deberá simular el pujo defecatorio durante 15 segundos 3 veces en intervalos de 30 segundos. Y para finalizar, se llevará a cabo la prueba sensorial rectal y se valorará también el reflejo rectoanal inhibitorio. Clasificación de Londres. Los trastornos se dividen en 4 partes. Parte 1, según la clasificación de Londres. Parte 1, trastorno del reflejo inhibitorio rectoanal. Parte 2, trastornos del tono anal y de la contractilidad. Parte 3, trastornos de la coordinación anorrectal. Parte 4, trastornos de la sensibilidad rectal. Parte 1, trastorno del reflejo inhibitorio rectoanal. Parte 2, trastornos del tono anal y de la contractilidad. Parte 3, trastornos de la coordinación anorrectal. Y parte 4, trastornos de la sensibilidad rectal. Se observa que, según la clasificación de Chicago, los diagnósticos se clasifican según su relevancia. En las siguientes figuras se ve el recuadro en blanco, los hallazgos observados en la manometría de alta resolución. Parte 1. Reflejo rectoanal inhibitorio. Si este no se produce, es signo de disfunción y es patognomónico de la enfermedad de Hirschsprung. También puede observarse ausencia de este reflejo en pacientes con anastomosis rectal. La presencia de un reflejo rectoanal inhibitorio con altos volúmenes de distensión sugiere un recto de gran capacidad. Parte 2. Trastornos de la presión anal y la contractilidad. Durante una manometría de alta resolución, se mide la longitud funcional del canal anal.
Un canal anal corto podría asociarse con hipotonía anal, pero tal afirmación no está probada como criterio diagnóstico. Una presión anal en reposo por encima de los límites superiores de normalidad significaría que existe una hipertensión anal. Puede presentarse con ondas lentas o ultralentas. Sin embargo, estas no tienen una significación clínica clara, aunque en ciertos perfiles de pacientes, como con fisuras crónicas o con proctalgia, sí podría tener una relevancia clínica. Una presión de reposo por debajo del límite inferior de normalidad con una contracción voluntaria adecuada indicaría hipotensión anal con contractilidad normal. Si por el contrario la contracción voluntaria está por debajo del límite inferior de la normalidad, se trataría de una hipotensión anal con hipocontractilidad. Si la presión de la contracción voluntaria es inferior al límite normal, pero la presión de reposo es normal, se trataría de una normopresión anal con hipocontractilidad. Parte 3. Desajustes en la coordinación rectoanal medidos con los test de expulsión del balón y la manometría de alta resolución. En el caso del test de expulsión del balón anormal, tras realizar una manometría de alta resolución, pueden existir varios supuestos. Uno, puede ser un aumento de la presión interrectal normal por ausencia de relajación anal, aumento insuficiente de la presión interrectal con relajación anal normal y aumento insuficiente de la presión interrectal sin relajación anal. Esta clasificación coincide solo parcialmente con la clasificación de disinergias de Satish-Rao. Si el test de expulsión del balón es normal, pero se encuentra algún patrón de la coordinación anormal en la manometría de alta resolución, se podría hablar de una expulsión normal con patrón manométrico de coordinación anorrectal disfuncional. Este caso constituiría un hallazgo inconcluyente. Parte 4. Trastorno de la sensibilidad rectal. El test de sensibilidad rectal consta de 3 parámetros. La primera, sensación, el deseo defecatorio y el máximo volumen tolerable. Dos o más parámetros por encima de los límites normales de esta prueba indican un hallazgo mayor de hiposensibilidad rectal. Solo un parámetro alterado indicaría una hiposensibilidad borderline, aunque este no constituye un hallazgo concluyente. Uno o más parámetros por debajo de los límites inferiores de normalidad constituyen un hallazgo mayor de hipersensibilidad rectal. Estudio de la compliance rectal. Barostato. La compliance rectal, distensibilidad rectal, desde un punto de vista numérico, es la relación entre el volumen de llenado intrarrectal con la presión que se ejerce sobre las paredes rectales. Permite evaluar de forma indirecta la acomodación del recto que se produce por la relajación de la musculatura rectal en respuesta a la distensión. En individuos sanos, la distensibilidad del recto es de 9 a 14 milímetros de mercurio. Para producir un incremento de 1 milímetro de mercurio en la presión intrarrectal, debe introducirse un volumen de 9 a 14 ml de aire. Por otro lado, permite evaluar la sensibilidad rectal teniendo en cuenta el tamaño de la ampolla rectal. Hay aparatos especialmente diseñados para medir la compliance, la capacidad y la sensibilidad rectales, llamados barostatos. Información clínica. Las alteraciones de la distensibilidad se traducen en un incremento o una disminución de la capacidad del recto, alteran el umbral de percepción de la distensión rectal y el inicio del reflejo rectoanal inhibitorio. La inflamación y la fibrosis del recto reducen la distensibilidad, el umbral de percepción y del reflejo rectoanal inhibitorio. Un megarecto incrementa la distensibilidad, incrementa el umbral de percepción y del reflejo rectoanal inhibitorio en forma muy significativa. Técnicas para el estudio de la neurofisiología anorrectal.
Electromiograma. El electromiograma de superficie proporciona información kinesiológica de la actividad del músculo. Puede realizarse de forma simultánea al registro manométrico, lo que incrementa la sensibilidad de la manometría en el diagnóstico de los diferentes tipos de disinergia esfinteriana y de incontinencia fecal. La electromiografía con aguja, para valorar los signos de defectos estructurales esfinterianos, ha quedado obsoleta para visualizarse directamente con la ecografía endoanal. La determinación de la contracción muscular, número de unidades motoras activadas, puede llevarse a cabo con la electromiografía de superficie, que es menos invasiva y mejor tolerada. La electromiografía con aguja puede ayudar en la identificación de los potenciales de denervación-reinervación, aunque hoy en día está cuestionada por consensos de expertos. Latencia motora del nervio pudendo. Latencia motora terminal del nervio pudendo. Este examen tiene por objetivo medir el tiempo que tarda un estímulo eléctrico aplicado sobre cada uno de los dos nervios pudendo hasta que llega a la unión neuromuscular y despolariza fibras musculares del esfínter anal externo. Esta técnica fue desarrollada por Keefe y Schwartz en 1984 para determinar y mostrar que algunos pacientes con incontinencia fecal mostraban debilidad del esfínter anal externo y que era debida a una disminución de la inervación del esfínter anal externo. Se lleva a cabo mediante un estimulador conectado a un electrodo de St. Marks. Este es capaz de estimular el nervio pudendo en la parte más distal y al mismo tiempo recoger la electromiografía del esfínter anal externo en la parte baja. Se coloca en el segundo dedo de la mano del operador, el cual introducirá este en el canal anal del paciente. En los últimos años, la validez de este test ha sido cuestionada. Las razones han sido las siguientes. Por un lado, el hecho de que la técnica mide la velocidad de las fibras más rápida de los pudendos, con una latencia motora terminal del nervio pudendo normal, no puede excluir neuropatía motora. Los resultados son operador dependientes, restándole fiabilidad, y finalmente las alteraciones en la conducción por encima de los 5 centímetros distales no pueden ser detectadas. Datos técnicos. El principal parámetro que mide la latencia motora terminal del nervio pudendo es el tiempo de latencia entre el estímulo eléctrico y el inicio del potencial muscular, expresado en milisegundos. Adicionalmente, se pueden registrar la amplitud de la respuesta motora en la electromiografía del esfínter anal externo, medido en megavoltios, y la duración del potencial, medido en milisegundos. Estos valores de latencia motora en individuos sanos, publicados al inicio de la utilización de esta técnica, eran de 2 más menos 0,3 milisegundos, aunque se ha constatado que las latencias del nervio pudendo incrementan con la edad. Información clínica. Un tiempo prolongado en la latencia motora terminal del nervio pudendo sugiere neuropatía pudenda. Los valores de los parámetros de este examen en individuos sanos jóvenes son de 2 más menos 0,3 milisegundos. La latencia del nervio pudendo se prolonga con la edad. Así pues, se consideran anormales las latencias superiores a 2,3 milisegundos en pacientes menores de 30 años y más de 2,5 segundos en pacientes entre 30 y 60 años. Y por encima de 2,7 milisegundos sería anormal en pacientes mayores de 60 años. La significación clínica de la latencia tardía del nervio pudendo en forma aislada es baja, aunque en combinación con datos aportados por la manometría de alta resolución, reflejo de Valsalva y la ecografía endoanal pueden proporcionar información de valor.